Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bien, un nuevo encuentro. Felices de estar en presencia del Señor, para lo cual le pedimos que venga a estar con nosotros. Se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con esta alegría de encontrarnos en este momento junto al Señor que nos convocó, que nos reunió, que nos invitó a estar en oración en cenáculo, como aquellos que fueron sus discípulos y sus amigos circunstanciales en su vida aquí en la tierra. Y entonces, con ese espíritu de enseñanza, de educación, de formación, Jesús los invita a ir a un lugar que Él tenía ya preparado y les indica cómo hacer para llegar ahí. Se trata especialmente de esa estancia o de esa habitación superior, ¿cierto?, que es el lugar donde se celebra la Eucaristía, la cena pascual, y donde se reunían los discípulos junto a María, y las mujeres y todos los grupos que seguían a Jesús, y que se reunían en oración a pedido de Jesús, y que fuese también el lugar de se le aparece Jesús resucitado, en ese lugar estando ellos dentro con las puertas cerradas, y les promete también el envío del Espíritu Santo. Siempre en todas las oportunidades está indicado que en su presencia Él dice: la paz les doy, la paz sea con ustedes. Y esta señal de saludo o de bienvenida, de dar de Dios. Dios viene a dar. Y es buenísimo, ¿no? Lo hace con un gesto muy sencillo para que lo aprovechen todos nosotros, esa paz. Y con ellos todos nosotros, también en la continuidad de la historia de la Iglesia, todos sus discípulos y amigos reunidos junto a Él en atención a su palabra, que es la que nos da su presencia. Hoy vamos a leer o continuar leyendo los Hechos de los Apóstoles. Y como siempre decimos, como son hechos, son relatos de recuerdos, ya que fue escrito mucho tiempo después de que sucedieran. De manera que no digo que hayan sido pulidos, que no creo que hayan sido pulidos, ni perfeccionados, digamos, sino escritos con los detalles necesarios que ellos en sus recuerdos veían que estaban, que habían quedado, que eran importantes, ¿cierto? Habíamos hecho la comparación de una imagen o de una foto en la que el que ilumina todo el cuadro, todo el ambiente, y le da la posibilidad de aparecer en la foto la luz del flash. Entonces, ese es un instante nomás y es una entrega de luz que se distribuye en toda la superficie de todo el ambiente y hace que esa foto salga todo lo que hay de frente en relieve y en color y todo lo demás, ¿no? O sea, la necesidad de ese flash. Y que en nuestro recuerdo ese flash es el gozo en el corazón que descubrimos, que nos viene,
que es dado en esos momentos en los que nuestra participación realiza algún acto en esa presencia de Dios. Y entonces el gozo nos invade, nos ilumina, nos baña. Y en ese recuerdo entonces luego ponemos todo el empeño para que no falten detalles o simplemente dar los matices necesarios como para resaltar los temas o las cuestiones que queremos poner en relieve, poner más cerca. Entonces esto hace que leamos todos estos sucesos como relatos de recuerdos, que no son, el recuerdo no es memoria, la memoria es como digamos una dirección o un dato histórico, es algo matemático que ocupa un espacio en un archivo y se recurre a él para completar ahí alguna otra función. O sea, muy diferente el recuerdo a la memoria, que tiene este matiz que acabo de explicar, el afectivo, el humano, que no lo ven los ojos, sino que lo ve el corazón. Entonces, es el que, digamos, el que le da la importancia, el que le asigna esa necesidad. ¿Cierto? Entonces, este relato, hoy vamos a tratar de leer dos relatos, que son correlativos, ¿no? Que están escritos en los Hechos de los Apóstoles, como dos hechos, como dos sucesos. Como siempre decimos en nuestros encuentros, la lectura de la palabra de Dios nos invita a ver. Estamos en un cenáculo y con las puertas cerradas, digamos, de las tentaciones, de las distracciones, de todo aquello que nos aleja de la situación que queremos estar, que es en diálogo, en encuentro con Dios, en un trato con Él, ya que vamos a leer su palabra. Entonces, con esta atención vamos a ver. Vamos a ver. No vamos a meditar. No vamos a hacer una exégesis o un análisis. O no vamos a hacer tampoco una predicación, ni una homilía, no. Simplemente vamos a ver. Y esto tiene la contemplación, ¿no? O sea, que el ver en la contemplación es completo, no es solamente a través del sentido de la vista, porque si no, los ciegos no podrían disfrutar del encuentro. Y no es así, ¿cierto? Porque el espíritu no tiene ojos. Ojos tiene la naturaleza. Bueno, pero el concepto de ver está en conocer y poder aprender, poder recibir, poder reconocer a su vez después de incorporarlo, de tenerlo, de valorarlo. Luego entonces lo reconocemos. Vamos a la lectura de estos dos sucesos interesantes. ¿Por qué habrán elegido? Esto es curioso, ¿no? Siempre uno con esas preguntas que están fuera de la lectura, ¿no? Pero como sucesos están escritos, están narrados, y como es una narración secuencial, porque va dando todas las instrucciones desde el inicio de aquella pequeña comunidad eclesial.
que a nosotros nos viene buenísimo, porque son todas esas inspiraciones que de ahí en más seguimos esos pasos para también estar en el camino, ¿no? O sea, no ir por otros lados. Entonces estos hechos nos conducen, nos van guiando, ¿no? Son más que una huella, son un camino. Entonces, vamos a leer el capítulo 8, desde el versículo 9. Como suelo decir, la lectura es de la Biblia del Jerusalén. Y los traductores de esta Biblia, los editores, le han puesto título a estos sucesos, ¿sí? Para identificarlos yo se los voy a decir, pero no forman parte de la palabra revelada, o sea, no forman parte de la Biblia, pues son títulos puestos por editores que están diciendo de qué se trata lo que vamos a leer, ¿eh? Es el título, como una noticia de un diario, se pone el título para saber qué es lo que hay en el contenido del texto. Bueno, el título entonces es Simón el Mago. Este es el primer relato que vamos a leer hoy. Yo lo leo primero y a medida que lo voy leyendo, todo lo vamos viendo, ¿no? De a poco. Otra de las cosas que suelo decir es que nuestros encuentros no es que sean lerdos, sino que se necesita tiempo para mirar, para observar, para prestarle atención a los detalles que no pasen, ¿no es cierto?, inadvertidos. En esto también está ese ejercicio de la contemplación, ¿no? De formar parte, de estar. ¿Sí? Nos instalamos en un paisaje, ¿cierto? Que puede ser, bueno, en este caso, la cocina, que ya les tengo dicho, que es el lugar de mayor silencio hasta ahora. Estamos lejos de la calle y de los ruidos de los otros departamentos de la casa. Y entonces, por más que si vienes a la noche, alguien se levante y circule por la casa, difícil que vengan acá a la cocina, hasta acá. Y entonces, bueno, me refugio un poco en este lugar. Entonces, este es por hoy, digamos, el ámbito al menos en el que yo dispongo. Pero ustedes en sus lugares, tiene que ser un lugar, cualquiera fuese. En ese entorno, en ese paisaje, ustedes tienen la experiencia de vida, ¿cierto? Y en ese momento es donde lo primero que reciben es la información de ese entorno, ¿cierto? Bueno, muchas veces, como decía Santa Teresa de Jesús, buscamos encontrar a Dios y entonces cerramos la puerta y nos vamos al interior. Como diría Teresa de Jesús, al interior del palacio. Ella se había criado en una ciudad fortificada que estaba incluso rodeada de una muralla en Ávila, como se construía antes, las pequeñas ciudades o pueblos, y que tenían sus castillos. Y entonces sus analogías, sus enseñanzas, las hace en relación a su situación de vida. Y entonces muestra esas moradas, esos ámbitos, esas habitaciones, en función a las habitaciones y al modo de vida y de construcción de aquella época. Y utiliza esto del castillo interior. En el castillo interior está el Señor. Entonces ella enseña ese camino hacia ese interior, al encuentro con el Señor de la casa.
que siempre está. Todos lo tenemos, porque Él nos lo ha dado en el momento que nos concibió. En el momento de la concepción, Dios sopla de su espíritu, de sí, nos da de lo suyo. Y se está. Porque es su obra. No se aleja, no se quita de su obra. Lo cual no quiere decir que la fuerza o que la condicione, para nada. Tiene una disponibilidad absoluta. Es una libertad amplia al 100%. Tan grande es esa libertad que Él está. Entonces lo vamos a descubrir. Vamos a ir a buscarlo a Él. En este caso, el que nos lleva a Él es Jesús, que es su palabra. Y en ese camino vamos a ir observando en la lectura todo ese paisaje y vamos dejando afuera todo el entorno nuestro, o sea que abandonamos una realidad y entramos en un ámbito distinto, porque la misma lectura nos va proponiendo precisamente ese ambiente, ese paisaje. Es una composición que ahora nosotros con la facilidad de los celulares y toda la tecnología lo reconocemos, incluso muchos lo hacemos, ¿no? Videitos. ¿Quién no habrá hecho un videíto en un cumpleaños o en alguna fiesta o en algún momento de encuentro de familia? ¿Cierto? Hacemos los videitos, componemos la escena. Bueno, con esta idea vamos a ver esta escena, vamos a ver sus componentes, sus personajes, y vamos a ver la realidad del mensaje en cada cosa, ¿cierto? Bueno, esta es un poco la idea. El texto es interesante. Pocas veces hay en la Biblia, digamos, títulos que podemos decir que son paganos, ¿viste? Como que no son títulos religiosos o eclesiales o místicos o orantes, en fin. Son títulos que no nos invitan o no nos van a mostrar algo que sea muy del todo espiritual, sino como en este caso, ¿no? Simón el mago, ¿qué te dice? Está por ahí de pronto, qué raro que haya un título así en la Biblia, ¿no? Bueno, ya les dije que el título lo pone el editor, o sea, no está en la Biblia. Vamos a ir. Dice, en la ciudad había ya de tiempo atrás un hombre llamado Simón, que practicaba la magia y tenía atónito al pueblo de Samaria y decía que él era algo grande. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían, ese es la potencia de Dios llamada la grande. Le prestaban atención porque les había tenido atónitos por mucho tiempo con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, empezaron a bautizarse, hombres y mujeres. Hasta el mismo Simón creyó, y una vez bautizado, no se apartaba de Felipe. Y estaba atónito al ver las señales
y grandes milagros que se realizaban. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme a mí también este poder para que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo imponga las manos». Pedro le contestó: «Vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. En este asunto no tienes tu parte ni herencia, pues tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esa maldad y ruega al Señor, a ver si se te perdona este pensamiento de tu corazón. Porque yo veo que tú estás en hiel de amargura y en ataduras de iniquidad». Simón respondió: «Rogad vosotros al Señor por mí, para que no venga sobre mí ninguna de esas cosas que habéis dicho». Ellos, después de haber dado testimonio y haber predicado la palabra del Señor, se volvieron a Jerusalén, evangelizando muchos pueblos samaritanos. Interesante esto, ¿no? Qué suceso, qué encrucijada, ¿no? Vamos a volver a leerlo de a poquito para ir entendiendo algunas cosas en todo ese relato. Dice que en la ciudad había ya tiempo atrás un hombre llamado Simón que practicaba la magia y tenía atónito al pueblo de Samaria, y decía que él era algo grande. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían: «Esta es la potencia de Dios, llamada la grande». Bueno, un poco la respuesta de la ignorancia, ¿no? A veces, o del asombro, o de la novedad, de las gentes que con sencillez observaban situaciones que no eran muy del todo explicables, que eran mágicas. Y entonces, claro, se llenaban de asombro, ¿no? Pensaban que era un ser que tenía cualidades especiales, porque realmente hacía cosas que no estaban dentro del orden, digamos, natural, ¿no? Por eso es que le decían: «Esta es la potencia de Dios llamada la grande». Le prestaban atención porque les había tenido atónitos por mucho tiempo con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, empezaron a bautizarse, hombres y mujeres. Chao. Sucedió que entonces, cuando Felipe da a conocer ese mensaje de Jesús, comienza a dar a conocer a Dios, al Padre, a través de Jesús y a la acción del Espíritu Santo. Toda esta gente comenzó a darse cuenta, porque claro, en todos ellos ya habían recibido, como dije al principio, desde su concepción al Espíritu Santo. Lo que hicieron es
reconocerlo. Lo que le pasó a los discípulos un poco en Pentecostés, que lo vieron esas manifestaciones de las llamas de fuego y reconocieron como acción del Espíritu Santo en los demás. Reconocieron. Y en este caso el pueblo también reconoció ese espíritu que habitaba y que ellos lo tenían pero no lo conocían, y que lo empezaron a vivir o a reconocer o a tenerlo o a darse cuenta de que lo tenían a partir de esta predicación de Felipe, o sea, a partir del anuncio de la presencia de Jesús. Bueno, acá estaba la cosa, ¿no? O sea que no era tan ignorante la gente, sino que no se manejaba con cosas superfluas, sino que con el verdadero sentimiento en su espíritu reconocían la verdad que predicaba Felipe. ¿No es cierto? Y claro, la palabra de Dios y es la acción del Espíritu Santo, es impresionante. Irrebatible, por otro lado. Bueno, entonces, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, empezaron a bautizarse, hombres y mujeres. Hasta el mismo Simón creyó, y una vez bautizado, no se apartaba de Felipe. Y estaba atónito al ver las señales y grandes milagros que se realizaban. Pidió también ser bautizado y fue bautizado. Pidió ser bautizado, como todos los que, al reconocer esa acción del Espíritu Santo, lo pidieron y lo recibieron. Había el mismo Simón creyó y una vez bautizado no se apartaba de Felipe y estaba atónito al ver las señales y grandes milagros que se realizaban. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Claro, refuerzo, ¿viste? Como diciendo, vamos a darle la presencia de la cabeza de Pedro y de Juan, que son los que están llevando adelante, digamos, al frente de todos ese inicio de iglesia. Y también para proponerle a Pedro y a Juan un nuevo horizonte con nuevas experiencias que no habían sido hechas por ellos, sino por Felipe, a los cuales ellos iban como refuerzo, como asistencia. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. O sea, fueron a Samaria y oraron, pidieron por ellos. ¿Sí? Y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Pedid y se os dará. Pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Sacramento, la confirmación. ¿Ven? O sea, los enviaron a Pedro y a Juan, que eran la cabeza, digamos, de los apóstoles, a confirmarlos. Entonces, los que recibían
o iban a recibir esa acción del Espíritu Santo, no lo harían a través de Felipe o de aquellos que habían hecho esa primera catequesis, digamos, sino que sería ya una jerarquía, una persona con, digamos, con una posibilidad mayor y un reconocimiento mayor de todos, ¿cierto? De ahí que la confirmación la realice un obispo, que es una jerarquía, la jerarquía máxima de la Iglesia es el obispo. Y acá fue la jerarquía máxima, Pedro y Juan, de quienes fueron a hacer esa imposición de manos. Entonces, todo esto viene a ver que en estos hechos de los apóstoles es fundante, van realizando pasos fundantes, originantes, ¿cierto? Y ellos lo veían así, o sea, lo realizaban porque lo veían como necesario, que el bautismo los hacía hijos de Dios, pero la confirmación vendría de parte de autoridad, de comunidad, ¿cierto? Frente a todos y con la voluntad de recibirlo, por supuesto, ¿no? Entonces, allí entonces sí ya quedaba confirmada esa acción del Espíritu Santo. Ven, hoy por hoy la confirmación es un sacramento que a veces no está tan recurrida y es tan importante, ¿verdad? Fíjense que necesario. ¿Y cómo lo muestran? ¿Cómo está demostrado, no? De una forma muy sencilla. Delante de todos y a la muestra de todos, como vieron que ese pueblo tenía un avance en la fe, la Iglesia les envía a aquellos que también les reconocía que debían recibir esa acción del Espíritu para aquellos que lo quieran recibir. Lo reciben. La confirmación. Bueno. Lo vuelvo a leer, interesante, porque esto muchas veces no se lo tiene en cuenta, este sacramento. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaría había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Ya están a punto, ya se enteraron de todo esto. Bueno, mandémosle porque esto es importante. Bueno, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Había un pedido de oración, un trato con el Señor, puntualmente, para recibir el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Confirmación. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero. Curiosamente, era un tipo que era un mago, era un tipo que realizaba cosas, digamos, muy particulares, pero él se daba cuenta de que esas cosas no tenían un cierto engaño, o que él conocía todas las trapisondas y toda la parte de adentro de cada magia, ¿no? Que la magia en realidad es un engaño,
sea, lo que vos no lo ves, pero te están engañando. Por eso te asombra. Yo, ¿cómo hizo? Bueno, él sabía, porque él las hacía. Por eso es interesante que sea un mago el que pide la acción del Espíritu Santo. Porque muchas veces la gente confunde el tema de la magia con el espíritu. Y nada que ver. La magia es engaño. Es una trapisonda. Vos no lo ves, pero la mano es más ágil que la vista. Y aparecen cosas que desaparecen. Y qué sé yo, bueno, en los circos que pasan cosas. Son todas trampas, digamos, engaños. Y esas las sabía el mago. Y ya en aquella época existía esto, ¿no? O sea, eso, el tema de la magia muy viejo, un argumento del engaño. Y este hombre era muy habilidoso, indudablemente, una persona que era reconocida por todo, como que esas artes las conocía bien y tenían frutos sus engaños. Pero él sabía que eran engaños. Por eso es que es importante esta participación de él en este suceso. Porque no es una persona, digamos, cualquiera, sino que es alguien que muchas veces se emparenta la acción del espíritu con la magia. Y son dos cosas totalmente distintas. La magia, como digo, es un engaño. Y la acción del Espíritu Santo es obra de Dios, del Espíritu. Ese Espíritu de Dios que nos lo dio cuando nos dio la vida. Y que lo tenemos en el Señor de la casa, como diría Teresa. ¿Cierto? Entonces, fíjense que aquí la imposición de las manos no es una cuestión de magia, sino que es una cuestión de reconocimiento. Yo quiero la imposición y quiero verla, quiero que me impongan las manos. Entonces yo la veo. ¿Sí? Por eso que los sacramentos son signos visibles de la gracia, son tangibles, no solamente a la vista, sino que son tangibles, son signos tangibles. Que yo deseo ver, que yo quiero tenerlo, esa constancia, esa realización. Jesús para nacer nació en Belén, realización. A Jesús lo crucificaron, realización. Jesús muere en la cruz, está realizado, no está dicho, comentado, no, está realizado. Bueno, entonces, los sacramentos son esa realización. Por eso es que decimos que son signos visibles, o sea, tangibles, comprobables, aceptados, reconocidos de la gracia. ¿Qué es la gracia? La vida, gratia es vida, de la vida, que es la que da Dios, de su espíritu, ¿sí? El espíritu de vida. Entonces está todo más o menos visto, ¿no? O sea, después lo elaboramos un poco más, pero así a simple vista podemos ir viendo que el sacramento tiene la efectividad en la persona que lo recibe por ese deseo y por ese testimonio que la misma persona da al estar ahí, al querer recibirlo y al recibirlo. Participa en la realización. ¿Ves? No es magia. Participa en la realización. Él lo quiere ver, lo quiere recibir y sabe que lo va a recibir a ese espíritu de manos de la autoridad
reconocida por la comunidad, con testimonio de todos. Listo. ¿Qué más querés? Bueno, esto sucede en las confirmaciones. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero, como buen mago. Dadme a mí también este poder para que reciba el Espíritu Santo. Es un mago el que lo pide. Está bien que haya sido así, ¿no es cierto? Que se haya elegido a una persona así para dar este testimonio, para ser partícipe de este relato. Dadme a mí también este poder para que reciba el Espíritu. ¿Cómo piensa el mago? Él todavía no estaba del todo en el ejercicio pleno del Espíritu. Él estaba en los beneficios, estaba tratando de adquirir nuevas capacidades para su magia. Dadme a mí también este poder para que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo imponga las manos. Ya daba un paso más allá. Ya no eran magias sobre las cosas, sino sobre las personas. Y él quería adueñarse, o pretendía adueñarse, de ese poder, que no puede ser, Bueno, pero está bien dicho por un mago, porque era lo suyo, era la realidad de cómo piensa un mago. Dadme a mí también este poder para que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo imponga las manos. Todo mango, ¿viste? Todos pesitos. Pedro le contestó: vaya tu dinero a la perdición, y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Buenísimo lo de Pedro. Nos dio una lección a todos, porque no es solamente al mago. La pregunta del mago fue también para nosotros, menos mal. Y qué bueno que tomaron nota para que este tema nos quede a nosotros. Pedro le contestó: vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. No se puede. No se puede. O sea, queda borrado definitivamente con esta idea, con esta realidad comprendida en la acción del Espíritu Santo, comprendida en la acción del Espíritu Santo. Comprendida ahí, no se puede. En este asunto no tienes tu parte ni herencia, pues tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esa tu maldad y ruega al Señor a ver si se te perdona ese pensamiento de tu corazón. Ese pensamiento de tu corazón. Esta frase es para subrayarla y anotarla. Pero como no pensamos con el cerebro, ¿cómo dice usted que piensa con el corazón? Interesante. Bueno, esto de Pedro es grandioso. Este relato, por eso digo, ¿no? Hay relatos que son formativos y este es un relato formativo. Informa y forma, o sea, le da contenido, le da elementos. En este asunto no tienes tu parte ni herencia, pues tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega al Señor a ver si te perdona este pensamiento de tu corazón, si te perdona el pensamiento de tu corazón. ¿Sí? Jesús había dicho, donde ponen
Las cosas de tu corazón lo pones en tus ojos. O sea que aquello que quieres es aquello que buscas. Y al revés también, lo que buscas es lo que tú quieres, y a veces lo que tú quieres es pasión. De esa maldad y ruega, a ver si se te perdona este pensamiento de tu corazón, el pensamiento de tu corazón. Buenísimo lo de Pedro. Es perdonable. Ese pecado es perdonable. Un mal pensamiento de tu corazón. Arrepiéntete. Si has tenido un mal pensamiento de tu corazón, por mezquindad, por avaricia, por envidia, por ese tipo de cosas, viste, que somos muy propensos. La vanidad principalmente. Sí, ¿no? Sí, a mí muchas veces me complica, ¿no? Vanidad de vanidad. Bueno, esto es, ruega al Señor a ver si te perdona ese pensamiento de tu corazón. Sí, Señor. Yo estoy como el mago muchas veces. Porque veo que tú estás en hiel de amargura y en ataduras de iniquidad. O sea, Pedro le dice que estaba en una situación muy dura, muy difícil, muy triste, muy amarga. Reconoce Pedro en esas actitudes, en esa manera de pensar, un modo de vida terrible, un modo de vida atroz. Estaba atado de alguna manera a esa irrealidad, o esa fantasía, o esa irrealidad y ambición que lo tenía tan mal, ¿viste? Dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega al Señor a ver si se te perdona ese pensamiento de tu corazón, porque veo que tú estás en hiel de amargura. Veo que estás en hiel de amargura y en ataduras de iniquidad. Decírselo a muchos, y a nosotros mismos también, ¿no? Muchas veces estamos amargados y envilecidos, ¿no? Y con bronca o con qué sé yo, como el mago, ¿viste? Vamos a los mangos. Y en la atadura de iniquidad. Simón respondió, rogad vosotros al Señor por mí, porque no venga sobre mí ninguna de esas cosas que habéis dicho. Le pide que recen por él. Fíjate Simón, este tipo, ¿no? Reconoce esa verdad y es más, como que le fue un baldazo de agua fría porque le dijo lo que le estaba pasando. Este tipo es un profeta, me está diciendo lo que me pasa. Simón respondió, rogad vosotros al Señor por mí. Testimonio de fe. Yo no puedo, yo estoy mal, yo estoy como tú dices, yo estoy con todo eso que vos me acabas de decir. Por eso rueguen por mí, para que no venga sobre mí ninguna de esas cosas que habéis dicho. La oración de la iglesia es maravillosa. Nosotros muchas veces somos malintencionados. Ahora en tiempo de gracia como es la del jubileo, que recibimos la misericordia y lo vemos a través de las indulgencias, principalmente, y de otros dones de la gracia que se viven a diario en este tiempo de gracia, ¿no? La riqueza de la iglesia, la oración, confíate en la oración de la iglesia. Qué bueno no tener ese recurso de la oración de una hermana o de un hermano, ya sea hermano de familia o pariente o sacerdote consagrado,
Padre, rece por mí. Vos que estás en relación tan directa con Jesús en la Eucaristía y en los sacramentos y en la acción del Espíritu Santo, rezá por mí. No te confíes en tu sola oración, pero sí confíate en la oración de la Iglesia, que es extraordinaria. La generosidad de Dios se manifiesta a través de tus hermanos. Estamos desconfiados, pensamos que no es así. Y eso es fruto del maligno, que nos hace quitar la confianza entre nosotros, la confianza en la oración y la confianza entre la relación de Dios y su Iglesia. Somos pecadores, pero somos la Iglesia de Dios. Dios me ama, no me abandona. Confío en Él. Y si no soy yo capaz de salvarme, confío que en la Iglesia voy a encontrar ese recurso para poder hacerlo. Fíjense que las indulgencias se otorgan una vez que la persona ha fallecido y ha sido sentenciado, o sea que ya tiene sentencia firme, o sea que está cumpliendo una pena. Por eso es el indulto. Se indulta a la persona que ya está condenada. Entonces, la confianza en ese perdón, que otro te lo logre. Fíjate qué cosa, ¿no? ¿Cómo no? Sí, claro. Entonces no creas que vas a ser vos solo el que te vas a salvar. Da gracias a Dios porque en toda la iglesia se reza y se pide por la salvación de todos. Y en la historia de los santos, eso es interesante leer la historia de los santos, ¿no? Bueno, no quiero divagar mucho. Después vamos a ir, tengamos más tiempo. Simón respondió: rogad vosotros al Señor por mí, para que no venga sobre mí ninguna de esas cosas que habéis dicho. Lo necesito. Ellos, después de haber dado testimonio y haber predicado la palabra del Señor, se volvieron a Jerusalén, evangelizando muchos pueblos samaritanos. Palabra de Dios. Buenísimo. Mira, un solo tipo, un mago. El protagonismo de una persona que participa en la gracia de Dios. Nos ayuda, nos lleva, nos da. Aún con su incredulidad, con sus limitaciones. Fíjate qué gran ayuda nos da. Los otros días me llamó una señora que un bebé de 20 días estaba gravísimo. Benjamín se llama. Si ustedes tienen un ratito de oración. Me llama esta señora por él. Yo digo, gloria a Dios. Mira, una criatura tan pequeñita que ni conozco, que tiene apenas 20 días, que ni siquiera debe saber hablar. Me está llevando a Dios. Fíjate la tarea de ese niño. Con 20 días, ¿a cuántos nos está llevando a Dios? ¿A cuántos nos está llevando a la salvación? Un camino de salvación de un niño que ni siquiera, no sé si hablará o tendrá palabras ordenadas, porque a los 20 días, no. O sea, ni eso siquiera, y ya la gracia de Dios actúa en todos nosotros. Y nosotros pedimos al Señor y nos vamos a estar con Él, a ese trato de amistad con el Señor. Mirá, Señor, miralo a Benjamín, qué pequeñito. Necesita que vos estés con Él. Y de pronto el Señor te dice, sí, con vos también. Te estoy escuchando. ¿Sabés quién te trajo acá?
Entonces Dios me dice, ¿sabe quién te traba? Benjamín. ¿O no? La oración de la iglesia. Buenísimo. O sea, nosotros somos personas que actuamos con juicios permanentes y estamos condicionados. Hacer la voluntad de Dios en la vida es hacer lo que Dios quiere. Y este pequeñín, Benjamín, está haciendo lo que Dios quiere, pobrecito. Con toda su expresión y disponibilidad, con todas sus limitaciones de salud, nos está llevando a Dios. Está haciendo una tarea grandiosa de salvación. ¿Entendés? Nos está salvando a todos los que rezamos, porque nos está llevando a Dios. La oración de la iglesia es una maravilla. Bueno, y esto es lo que recurrió Simón. No solamente les pidió que lo bautizaran, no solamente pidió que le dieran la imposición de las manos, sino que les pidió también que rezaran por él. Confiaba en que la oración de ellos a él lo iba a librar de esas ataduras. Está bueno, ¿no? El mago. Hacía magia. Bueno, no sé cómo andamos de tiempo. Ya estamos, sí, promediando el tiempo. Hubiera querido también leerles el próximo evento. Por eso es que dije que íbamos a hacer 2, pero al final no hice a tiempo. Voy a cerrar acá para no hacer tan extenso el encuentro de hoy. Y el próximo es también muy interesante. Todo es interesante. Pero qué bueno, ¿no? O sea, vamos en camino. Estamos en el cenáculo. Vamos a ver. Que Dios nos bendiga. Nos llena el corazón de alegría. En gratitud a toda la oración de la iglesia. A todos. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. Ave María Purísima, sin pecado concebida.